Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Jorge Ventín. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, compatriotas. Compatriotas, compañeros y compañeras, ¿no? Compañeras y compañeros. Sí, compañeras y compañeros. No, compañeros, porque eres inclusivo, ¿no? Compañerrobas. Claro. Uh-huh. Hoy es domingo 3 de abril de 2016, y ahora vamos a grabar los domingos. Y el día de hoy vamos a hacer un programa sobre mensajes y correcciones, los mensajes y las correcciones que hemos recibido. Pero antes de eso, les voy a permitir a los panelistas de la Guía Escéptica discutir un poco sus impresiones, porque están todos muy emocionados, ¿no? Sus impresiones sobre el debate presidencial que han presenciado el día de hoy, hace unos cuantos minutos. Creo que acabó hace 15 minutos o 20 minutos, ¿no? Y eso es todo. Pero intenten... Además, hemos pospuesto la grabación para poder escuchar el debate. Sí, de hecho... Sí, con el que puede ver la prioridad de los panelistas de la Guía Escéptica, ¿no? Porque en realidad el debate lo pudieron haber visto mañana grabado, ¿no? En cualquier video de YouTube, claro. Porque la información no va a cambiar solamente porque ustedes la estén viendo en vivo directo, a menos que crean que de verdad pueden afectar lo que está pasando en la realidad con su mente. Los comerciales. Lo cual también los pueden ver grabados el día siguiente o el mismo día en YouTube, ¿no? Pero sí, está bien, hagan lo que quieran. No, pero hay esa idea de enterarse en el momento, ¿no? Claro, Tener información antes para poder procesarla con tiempo. Claro, con tiempo, porque todos sabemos que 12 horas es un montón de diferencia, ¿no? Porque no había manera que postergar eso. Total, la guía escéptica es una sola, ¿no? Eso es todo lo que puedo hacer. Todo lo pasivo agresivo que puedo hacer. Ya bueno, entonces comenten, pero no comenten comenten inteligentemente, a ver si... bueno, yo les quería hacer una pregunta, ¿ya? Que era ¿qué tanta gente de verdad cambiará su manera de pensar o su posición inicial después de ver el debate? Y dentro de eso, ¿qué tanta gente empezará a ver el debate de verdad pensando que va a darle una chance a todos de razonar y no solamente a burlarse de todos los que no son su candidato y aplaudir a quienes sí es su candidato, ¿no? O sea, de verdad, ¿para qué habrá servido este debate? Además de para gastar recursos del Estado. Okay. Entonces, ¿para qué habrá servido este debate? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, puede haber muchas personas que estaban indecisas, ¿no? Sí, eso es cierto. Claro, los indecisos sí. Y a los indecisos se los va a llevar el mejor expositor. Claro, pero ¿tú crees que alguien pueda cambiar de verdad de posición? Es como que si ibas a votar por el candidato A y después de ver el debate te diste cuenta que no, que querías votar por el candidato B. Yo creo que no. Yo creo que muy poca gente puede cambiar por eso, por lo menos, ¿no? Pero sí, lo que puede pasar es que mucha gente no conocía a alguien y ya lo conozcan, ¿no? Ah, eso también puede ser. Y claro. Esos son los que a veces figuran como indecisos, ¿no? Que en realidad no es que sean indecisos, sino que ni siquiera habían visto quiénes son, ¿no? O sea, no tienen la información. Lo que pasa es que la mayoría de ciudadanos no se da cuenta de un candidato hasta que llega al 5%, ¿no? Si no, es como si no existiera, no lo consideran, ¿no? Claro, el caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza, ¿no? Que mientras no la conocía nadie, no pasaba nada hasta que la derecha peruana se encargó de hacerle fama y ya llegó a segundo puesto. Sí, lógico, ¿no? Bonsoir. Claro, sí. Yo pienso que la gente cambia según, o sea, qué cosa esté motivando su voto, ¿no? Vas a tener gente que va a ser partidaria del candidato sí o sí, pero hay otra gente que básicamente está viendo cuál te hace menos daño, ¿no? ¿Quieres que te corten el brazo con un hacha o que te corten el pie con un machete? Y entonces es una especie como de película de terror donde sufres un poco y al final no te queda otra más que escoger el mal menor. Cierto, hablando de eso, justo hoy tenía un ejercicio mental que era, bueno, todo el mundo, supongo que acá todos son no a Keiko, y de hecho está de moda ser no a Keiko dentro del círculo de amigos y conocidos en el que nosotros vivimos, no en el Perú. Y entonces el punto es hacer un experimento mental y pensar, si de verdad saliera Keiko como presidente, ¿qué es lo peor que podría hacer Keiko dentro de su gobierno como Keiko, ¿no? Para el Perú? Intentar de verdad ponerse en el peor caso que
que podría ser causado por un gobierno de ella. Y bueno, y de ahí extender el ejercicio a los demás candidatos, ¿no? ¿Qué es lo peor de verdad que podría pasar con cada candidato? Y eliminar lo que, como que lo que es común a todos, ¿no? Todos van a ser corruptos, en todos se va a desfalcar el erario público, ¿no? En todos, sí, soy un poquito pesimista al respecto. en todos se va a seguir sin apoyar la ciencia, ¿no? O sea, en todos, un montón de cosas van a ser, en todos los congresistas van a seguir ganando un montón de plata sin hacer absolutamente casi nada y sacando leyes de pacotilla, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que de verdad es lo peor que podría pasar? ¿Solamente con Keiko, dices? No, primero con Keiko, porque Sí, es la no, más pero odiada, antes de eso, ¿no? Y no, después... no puedes poner todos, pues. O sea, siempre hay políticos que sí la hacen bien o medianamente bien y por eso funciona el país, ¿no? Claro, la Si hacen todos fueran medianamente bien, corruptos, si todos fueran... y el decir medianamente bien implica medianamente mal. O sea, por eso digo, tienen que ponerse en el peor de los casos, asumir lo malo común para todos y ver de verdad, pasando esa valla de lo malo común, o sea, pasando la valla del robo, del amiguismo, de los contratos que no deberían ser, pasando eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, papá, tuvimos violación de derechos humanos que también más o menos la tenemos en algunos gobiernos posteriores, pero que son menores, ¿no? No han sido tan fuertes. Entonces, eso, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente peor que puede pasar en un gobierno? Claro, en el gobierno de Fujimori hubo terrorismo de Estado, ¿no? Que yo creo que ahora podría darse, pero sería un poco más difícil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un supuesto golpe de Estado, sí, creo que lo descartaría, ¿no? Yo creo que ya aprendieron la lección, ya no lo harían. Pero sí creo que estarían en capacidad de reactivar una red de tráfico de armas y de drogas como tenían antes, ¿no? Y eso sí es peligrosísimo, ¿no? O sea, ya casi estaríamos entrando ya a legitimar un narcoestado, ¿no? O sea, porque todavía no tenemos narcotráfico metido por todos lados, pero ya un narcoestado eso todavía no existe en el Perú. O sea, hay dentro Claro. dentro de los partidos políticos normalmente hay grupitos que hacen tráfico de drogas, ¿no? Pero yo creo que esto ya se generalizaría, me parece, en el caso de Keiko, ¿no? Pero digamos, el tráfico de drogas es inherentemente inmoral. No, pero yo creo que cuando es ilegal y ya implica asesinatos, o sea, digamos, no es un tráfico de drogas como que vas y compras una farmacia o algo, pues, ¿no? Tienes que hacer otro tipo de tráfico paralelos, ¿no? Tráficos de armas, tráfico de personas. No, pero es que el tipo penal no es tráfico de drogas, es tráfico ilícito de drogas. O sea, no existe el delito de tráfico de drogas, existe el delito de tráfico ilícito de drogas. No, ajá. No, pero lo que yo sí la veo, o sea, la veo bien clara, es que toda la violencia que genera el tráfico ilícito de drogas es justamente porque es ilegal. Exacto. Si Claro, estuviera claro. bien regulada, no Claro. habría ese problema y tampoco habría el riesgo de tener un narcoestado, ¿no? Sería un estado productor de sustancias, pero legales, ¿no? Sí, claro. Sí, yo también creo eso. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo más sobre...? Y sobre lo que hizo Keiko en su última intervención de firmar un Su paso. compromiso de honor. ¿Con qué? ¿Con qué? Su ¿Con hoja qué? de ruta. La muerte, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Pero yo creo que con esa, Chicos. ese fue un gol para Keiko, ¿ah? chicos, yo no vi el debate. ¿Alguien me quiere decir qué rayos hizo Keiko? Bueno, Keiko cerró el debate diciendo que no iba a volver a postular a la presidencia, que toda la comisión fiscalizadora iba a estar bajo el poder de la oposición, que no iba a defender a sus hermanos, qué sé yo, y de ahí firmó el papel y lo enseñó en público. Entonces, Oh. en un escenario, maestra. alucina que en un escenario en el cual ella compita con Verónica en segunda vuelta, un montón de gente que está con PPK, te apuesto que se va a ir con Keiko. Probablemente, sí. De hecho. yo he visto... O sea, yo voy a viciar, ¿ya? No tengo mucha vela en este entierro, pero... Y en segunda vuelta también voy a viciar. Pero ¿Cómo vas a viciar sí el sé voto de mucha electrónico? gente... Es que no hay voto electrónico donde yo voto. Voto electrónico solamente se está poniendo en distritos pilotos. Pero he estado pensando también cómo hacer eso, ¿ah? Bueno, pero por eso entonces tomaré otras medidas. Es que, ya ves, ¿por qué sacas ese tema? Porque también tengo un issue con el hecho de que no solamente nos obliguen a votar, ¿no? No solamente el votar es obligatorio, ¿no? Sino que además
nos obligan a no hacer dibujitos en la célula de votación. Pero aprietas todos los botones. Pues. No, pues, pero el primero que sale al mismo tiempo. Le echo agua. No, o Y sea, anarquía. te han reducido los derechos, ¿no? A mí me parece que debemos protestar por el voto nulo o viciado. Es un derecho ciudadano votar nulo o viciado. Claro. Es una tercera O opción sea, cuando hay dos candidatos. No hay un botoncito que diga nulo. ¿Quién sabe? No De sé, repente- no he ido a las capacitaciones. Debería haber una sección tipo Paint donde puedas pintar también un statement personal. Dibujas un pene o Claro, lo que te ocurra. Claro, sí. Sí, Un átomo. pero podremos hablar de eso porque, bueno, y eso vamos a hablar en un futuro programa. Justo Julio está diciendo sobre cuál es como que el cruce entre lo legal y lo ético, ¿no? O sea, es legal, o sea, es legal por ahora en el Estado de Derecho que nos obliguen a votar, pero es ético que obliguen a todos los ciudadanos a votar bajo pena de multa. Para nada. Es inmoral. O sea, tú tienes que pagar impuestos para que se mantenga el Estado, pero no tienes por qué estar obligado a votar, porque a la hora de no votar es como que si hubieras viciado tu voto, como si hubieras votado en blanco, a la hora que no vas. No te tienen que obligar a ir para que votes viciado. Eso me parece absurdo. Bueno, y bueno, eso ahí concluye nuestra pequeña ventana Electoral. sí, nuestra franja electoral. Pues tienes que poner la musiquita electoral, pam. Concluye. Sí, así concluye la franja electoral. El análisis crítico de los candidatos. Sí. Bueno, vamos con los mensajes y correcciones. Ya, acá hay un mensajes y correcciones. Es un mensaje sobre la G47, referida al altruismo. Y es de Quique. Dice: como siempre, muy interesante. ¿Por qué no se filman? Solo quería comentar que sería paja que discutieran sobre esta teoría de que el altruismo se puede explicar como un misfire, como un disparo al vacío, un error del sistema. La primera vez que escuché sobre esta hipótesis fue de la boca de Dawkins, y me parece que en algún sitio escribió que era la teoría que más le agradaba para explicar el comportamiento altruista con personas desconocidas. Es decir, en nosotros evolucionó la alarma de empatía, porque claramente era útil para aumentar las probabilidades de supervivencia del grupo. Pero que las sociedades crecieron demasiado rápido y nuestra alarma de empatía no tuvo tiempo de afinarse adecuadamente. Como resultado, nuestra alarma se anda prendiendo a cada rato, cada vez que vemos a una persona sufriendo. Y a pesar que apagar la alarma ayudando a la persona no favorezca en nada nuestra supervivencia, tenemos la, entre comillas, lujuria de hacerlo y muchas veces terminamos cediendo. Ya. O sea, ¿alguien cree que en realidad no favorezca la supervivencia del grupo? No, yo creo que la interpretación no sé si le he leído bien, pero me parece que el altruismo favorece al grupo, ¿no? Entonces, a tu tribu, a personas con las que compartes similitudes en el ADN. Entonces, es normal que haya una selección del grupo que favorezca el altruismo, porque la gente da la vida por el hermano, la tía, qué sé yo, no, porque todos comparten un ADN. Pero lo que sucede en el mundo globalizado es que lo que no tiene sentido desde el punto de vista evolutivo, y eso sí me acuerdo que lo comenta Dawkins, es que ayudemos a una persona que esté completamente desvinculada de nuestra genética, por el simple hecho de ser un ser humano que está al otro lado del mundo, ¿no? O inclusive ayudar a un perro, ¿no? O ayudar a un delfín, ¿no? Tenemos compasión hasta por los crustáceos, ¿no? Entonces, eso es en realidad estamos utilizando los mecanismos genéticos que utilizamos para los pares o para la familia, para la tribu, y lo estamos proyectando hacia crustáceos, ¿no? O pulpos, ¿no? Ese es un poco lo que yo creo a lo que se refiere, me parece, ¿no? Yo pienso que Kike tiene un buen punto, porque y efectivamente pienso que es un tema del tamaño de la sociedad. Más que necesariamente ayudar a tu familia o a tus parientes genéticos, yo creo que el tema está también muy fuertemente ligado a rendición de cuentas. Por ejemplo, si es que tú eres una persona que no eres mi pariente, pero me ayudas cuando tengo un problema, yo adquiero una obligación para contigo en caso tú tengas un problema futuro. Entonces, tú me ayudas ahora y yo te ayudo después, ¿no es cierto? Entonces, como decía Víctor, claro, si esa persona a la cual tú ayudas no la vuelves a ver después, no has hecho una inversión, has hecho un gasto. Has hecho un gasto que probablemente no puedas recuperar.
Entonces, cuando tienes súbitamente un grupo humano de, no sé, un millón de personas, se sigue activando este mecanismo de, oye, si a él lo ayudas, después él te va a ayudar a ti y lo haces, pero en un contexto no funcional, me parece. Pero en la enorme mayoría de los casos, ¿no? Aunque podrías hacerlo también para aumentar tu estatus, ¿no? Ayudas a una persona que sabes que no te va a poder ayudar de vuelta, como el príncipe ayuda al mendigo, pero no lo hace porque el mendigo lo va a ayudar después, sino porque aumenta su estatus y aumenta su benevolencia como príncipe, como rey, y eso le ayuda a la larga indirectamente, ¿no? Claro, eso sí se da, o sea, claro, tú dices, hay mucha gente que hace actos públicos de beneficencia, ¿no? Para aumentar su estatus, como dices tú, pero también sucede que hay un estatus interno, ¿no? O sea, todos tenemos una especie de creencia de que nos autoobservamos. Entonces, eso se puede trasladar a tu propia imagen personal, ¿no? O sea, y de manera concreta, digamos, uno no se sentiría bien consigo mismo si no evita un desastre, digamos, para una persona que ni conoce, ¿no? Claro. Claro. Y eso es a la, entre comillas, lujuria a la que se refiere, ¿no? Sí, yo me parece que lujuria fue un desafortunado uso del término, pero... Pero, por ejemplo, mira, imagínate que tú estés parado en una estación de metro, ¿no? Y de repente ves a una niña de 5 años que se cae a los rieles y está viniendo el tren, la va a chancar. Y tú, o sea, yo pienso que en algún momento del procesamiento de la información, la gente se pone en un escenario en el cual a la niña la matan y tú te quedas parado mirando. Y yo pienso que la sensación de no hacer nada es tan fuerte y tan insoportable que te tiras a sacar a la niña porque de otra manera no podrías vivir contigo mismo después. Pucha, pero eso es generalizar, porque ya hemos visto, y hay videos ahora que todo el mundo tiene una cámara de casos en los que realmente está viniendo el tren. No he visto con niños, he visto videos con perros o gatos o otros animales, ¿no? Y de verdad hay un montón de gente, una cantidad, qué sé yo, 30 personas, pero solo uno se mete a salvar, a rescatar. Entonces, si eso fuera cierto para todos los humanos, habría por lo menos 5 metidos ahí intentando al mismo tiempo o a deshora, ¿no? Intentando salvar. Pero no, o sea, usualmente es uno que se mete y el resto son bystanders, se quedan ahí mirando. Aurora, yo creo que lo que plantea Jorge es cierto, no hay... pero no sé, yo creo que el razonamiento no se da en ese instante, no hay tiempo. Viene el tren, está la niña y uno tiene que reaccionar de manera inmediata, no tiene tiempo para sentir empatía, para ponerse en los, ¿qué haría si se muere? ¿Cómo me sentiría? Porque nadie más la puede salvar. Pero eso viene preprocesado, ¿no? Es un programa que viene preprocesado, entonces la persona que lo salva, ya se ha puesto en esa circunstancia antes y lo ha pensado y ya ha tenido un simulacro de lo que podría sentir si es que la niña muere y él o ella no hace nada, ¿no? Entonces ya está preprocesado. Entonces ese programa se dispara en el momento que sean las circunstancias de manera automática prácticamente, ¿no? Y no todo el mundo tiene ese programa, ¿no? Y eso dependerá, de hecho, de la cultura y seguramente inclusive parte de la genética, ¿no? No sé. Víctor, ¿pero tú crees o recomendarías que alguien practique esto como ejercicio mental de ponerse en situaciones de peligro o ponerse en situaciones de riesgo y practique mentalmente qué camino tomaría? ¿Tú crees que es o beneficioso o útil o crees que no serviría para nada? Es recontra útil y es lo que usan los buenos profesores de ética, creo, ¿no? Que es los dilemas morales. O sea, se plantean dilemas morales, circunstancias en las que tienes que arriesgar tu vida o dar tu vida por otra persona, o tienes que elegir entre dejar morir 5 y matar a uno, o entre torturar a uno para salvar a 100, ¿no? Entonces te ponen circunstancias o matar a una persona para que con los órganos repartir los órganos y saber a 5, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son dilemas que te hacen, a veces no hay una respuesta correcta, pues, ¿no? Pero igual el ejercicio es interesante, ¿no? Mira, qué interesante lo que dices, porque de alguna manera podrías estar generando reacciones, o sea, estás tú incubando que tú reacciones de manera instintiva, de una manera apropiada según tu ética, ¿no? Y me recuerda un poco lo que mucha gente dice, es muy común en inglés decir fake it till you make it, ¿no? O sea, actúa como si lo fueras hasta que te conviertas en lo que estás fingiendo que eres. O sea, si una persona se mira todos los días en el espejo y dice soy una basura, soy una basura, soy una basura, eso eventualmente va a tener un impacto negativo en tu autoestima y por ende va a tener un impacto negativo en, de repente, los logros en tu vida, ¿no?
Pero si que te dices lo contrario, aunque tú digas, ya, yo no soy que soy una maravilla, aunque tú no te sientas, pero si te lo repites, de alguna manera podrías estar así como en estos ejercicios éticos, digamos, incubando una respuesta automática, quizás puedas también empezar a cablear en base a repetición, ¿no? Hasta que tú solo te la creas. Entonces, Jorge, ¿tú recomendarías levantarte por las mañanas, mirarte al espejo y decir lo magnífico que eres? No solo eso, yo invertiría tiempo en hacer un texto súper inspirador para que te lo leas todas las mañanas, ¿no? De repente te sería solo un amigo poeta, una persona que escriba muy bien y que te haga Deepak tu oda Chopra. personal. Tu oda personal. Deepak Chopra. Eso sería genial para todos los casos, salvo que tengas un narcisismo. Oye, pero eso ya tiene nombre y se le llama masturbarse. Hay un video en TED de una chica que justamente proclama eso, ¿no? Dice que tú tienes que ponerte en posturas de poder, digamos, mirarte al espejo. Pero resulta que después han desmentido su estudio científico, ¿no? O sea, no tenía respaldo. O sea, no tenía ninguna base científica en realidad lo que ella decía, ¿no? Y incluso han hecho experimentos. No se ha que resulta que replicado. Sí, no han podido replicarlo. Habría que revisar esa literatura. No, Ya hablamos de eso. Sí, lo comentamos en la sí. Estética 51. Ujú, buen dato. Julio habló sobre lo de las posturas, ¿no? No repetiremos los comentarios, pero sí, de hecho, o sea, justo comentamos ahí, ¿no? Que yo también me creí ese video por mucho tiempo, porque tenía sentido, ¿no? O sea, calzada con el resto de mis creencias. Bueno, siguiente Mensaje. Ya. Es sobre la G55 y es de NCPM. Dice: amigos de la GE, gracias por leer y comentar mis mensajes en la edición 55 del podcast. Sobre lo dicho los 41 minutos con 20, en relación a Marco Aurelio de Negri y Uri Geller, de Negri comentó un artículo de Mario Bunge sobre parapsicología, y lo que afirmó fue que no se puede desautorizar alegremente a Geller sin antes haber leído las investigaciones realizadas. En el caso de Geller, el libro The Metal Benders de John Hasted. Lo mismo se aplica para otros casos de parapsicología. Antes de refutar, por lo menos enterarse de las investigaciones serias al respecto. Aquí el video de lo dicho por De Negri. Y Sí, pues da un video. sí. ¿Qué opinan? Yo vi en vivo ese programa de Negri, me acuerdo, hace unos años, ¿no? Me dio pena el pobre de Negri por ese comentario. O sea, es entendible que después de leer a Mario Bunge uno tenga ese tipo de reacciones, porque Mario Bunge también ella es a veces hace desconfiar por su propio cientificismo, ¿no? Pero no vas a tratar de respaldar, digamos, la supuesta validez de lo paranormal en un libro de Uri Geller que vende, pues, justamente una imagen o sea, paranormal, ¿no? Es un ilusionista que engaña a la gente y que ha sido descubierto, ¿no? Incluso ha cambiado de discurso, porque ahora él ya no dice que es que hace algo paranormal, dice que hace entretenimiento, ¿no? Entonces, pero, o sea, ¿cómo vas a defender algo que, digamos, que no tiene primero base científica, que ha sido refutado y además basándote en un libro del propio tipo que ha sido descubierto, engañando a la gente, ¿no? Bueno, más allá yo recomendaría que vean no sé si yo publiqué un libro, pero Bueno, el libro es de John Hasted, según dice acá. The Claro. Metal Benders de John Hasted, ¿no? No sé si está recopilado en un libro, pero por ejemplo James Randi fue como el desmitificador de Uri Geller. No sé si llegó a publicar un libro al respecto, pero sé que por lo menos tiene artículos y tiene videos, ¿no? También en los que desenmascara, entre comillas, a Uri Geller. O sea, también ha sido ampliamente desmentido, ¿no? O sea, puede haber convencido a algunas personas, pero también en su época y posteriormente ha sido desmentido. Bueno, el documental que recomiendo, que tiene harta información sobre el asunto, es Un mentiroso honesto, ¿no? De la vida de James Randi, ¿no? Sí, esa es muy buena peli, ¿eh? Técnicamente. No, otro día discutimos. Sí, ¿Es muy una buena peli? peli. Sí, ¿Es sí, una sí. peli? Bueno,
Un documental también es Porque- una película. Ya, es una película porque... Ni siquiera es una película porque ya no se graban ni se guardan en películas. Sí, pero... Ya, entonces no me ¿Qué vengas con... documental no te qué? me- ¿Por no qué? me ¿Por qué? vengas Porque con no tienen artículos. documentos tampoco. No, porque no es un biopic. O sea, en ningún momento hay reenactments, todo es real. Entonces es un documental. Sí, pero ¿qué? O sea, me estás diciendo que Batman contra Superman tampoco es una película. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no lo graban en película. No, si es una película, Entonces, pues, porque si es ahora, una película, no, pues porque pues. ahora película significa Dándome ficción. entonces sí es una película, pues. No, no, es que tú dices que es una película y yo que es un documental, porque Pero documental... un documental también es una película. ¿Por qué es una película? Define película. Una película es una película, pues. Lo que todo el mundo sabe que es una película. No. No, lo que pasa es que creo que en inglés, Aurora, creo que en inglés la palabra película, o sea, movie, se usa también para los documentales. Me acuerdo cuando vino Chris Johnson, a él le llama a su película, o sea, a su documental le llama movie, ¿no? No Es una sé. película. ¿Por qué no sería una Ya película? está bien, puede ser que sea una película documental. Porque una película tiende a ser ficción. Y existe una diferencia entre documental y, por ejemplo, un documental y un biopic, que sí podría ser una película porque toma escenas reales, pero también reconstruyen las escenas pasadas con actores. Bueno, es que un documental. Ya. reactúan. Es un documental. Me estás dando por mi lado, ¿no? Sí, no discutiré. Ya, bueno. Yo, Siguiente. sí, me acuerdo que yo vi ese documental, me acuerdo, y no me gustó tanto, ¿eh? O sea, me pareció un poco cortado, o sea, cortaba muy rápido de parte en parte y no profundizaba en nada, ¿no? ¿No te parecía? Como que era... Me pareció como más un culto a la personalidad de Sí. James Randi. Sí, pero no había nada de profundidad, ¿no? No tocaron unos temas que eran claves, ¿no? Por ejemplo, el premio de la Fundación Randi, ¿no? Creo que me parece que no tocaron el tema del libro que escribió Randi acerca de Uri Geller y cómo Uri Geller lo demandó por el libro, creo que varias veces, me parece que hasta 3 veces, no solamente él, sino la editorial, y Uri Geller perdió todos los juicios, ¿no? Me parecía que era un tema básico que no lo pusieron en el documental, no sé Bueno, por qué. en una parte del documental te deja ver que el entrevistador le pregunta a James Randi, o James Randi le dice que no saque ciertas partes, y al final la saca porque dice que al final le dio su consentimiento para sacar. Entonces puede ser que Randi no haya querido, qué sé yo, que salgan ciertas cosas dentro del documental. O sea, no sé, estoy especulando, no tengo la menor idea. Pero a mí se me gustó, pero me gustó porque me parece un buen acercamiento. Lo que a mí no me pareció tan pertinente en el documental fue que le den tanto tiempo a la relación con Juan, ¿no? Con su enamorado, ¿no? Es un poco, porque en este documental yo creo que James Randi un poco como que sale del closet, ¿no? Porque antes no lo había mencionado, ¿no? Entonces, el documental también tiene esa función, creo yo, ser popular y que la gente sepa que este personaje que la gente ha querido y amado por tantas décadas era gay y tiene una pareja hace mucho tiempo. Y esa parte de la que habla de la pareja me gustaría editarla y sacar algunas partes del documental para mis clases, por ejemplo, cuando se tiran abajo el departamento de parapsicología en Stanford, que me parece genial, ¿no? Y hay partes que hay videos, digamos, interesantes, pero sí creo que hay un problema con el ritmo también, ¿no? Y también un deseo de centrarse más en la persona que en el ritmo del documental. A propósito, el libro que de Randi sobre Uri Geller se llama La verdad acerca de Uri Geller, ¿no? El conflicto que hubo, me parece que fue porque Randi dice que Uri Geller es en realidad un mago de escenario, ¿no? Bueno, siguiente mensaje. Siguiente mensaje. Es sobre la G56 y es de Aníbal López. Y dice... Sobre sexo, ¿verdad? La 56 es sobre sexo. Ya. Dice, qué curioso lo que cuenta Víctor. Que cuando era chico fantaseaba con una vacuna para ser bisexual y así tener más opciones. Desde la heterosexualidad se puede tener ese deseo en lugar de, por ejemplo, desear que haya una pastilla para que te haga más atractivo o que te dé la solución para que la chica que te gusta no te rechace. Porque a mí esa solución me hubiera ayudado muchísimo. A mí me pasó algo curioso cuando tenía 21 años. En un programa de televisión, un médico decía que un chico cuyo grupo de amigos era solo de chicas era porque tenía inclinaciones homosexuales. Y yo justo acababa de hacer grupo de estudios en la universidad donde todas eran chicas. Porque obviamente me creía muy vivo. Y obviamente se me vino la noche porque asumí que mi poco éxito con las chicas, o sea ninguno,
era por los motivos que decía este médico. Supongo que a Víctor le hubiera encantado estar en mi lugar. Carita feliz. A mí me generó un montón de dudas y de hecho me deprimió hasta que la psicóloga de la universidad me ayudó tiempo después. O sea, lo que entendí es que él creyó por un momento que era homosexual. Por estar rodeado de Por chicas. estar rodeado de chicas. Claro, dudó, sí, dudó. Sí. Pero es fabuloso, está rodeado de chicas. Mira, yo, tienen sus problemas también, ¿no? Porque piensan distinto a los hombres. Pero yo me he adaptado, porque mira, tengo 3 hermanas, soy el único hombre. Y de ahí en el colegio, bueno, eran todos hombres y era un ambiente más agresivo en realidad, pero era un colegio solamente de hombres. Y de ahí en la universidad entré a estudiar psicología y la mayoría eran chicas, ¿no? Entonces, era como, ya, por fin, ¿no? Un ambiente menos agresivo, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, yo no creo que uno, o sea, pueda uno saber la orientación de alguien por quien lo rodea, ¿no? Claro, hay algunas correlaciones, ¿no? De todas maneras, pero ninguna causalidad. No es porque, porque te rodees de chicas o solamente de hombres, eso va a cambiar tu orientación, no de ninguna manera, ¿no? Eso puede alimentar los prejuicios de otros al verte, ¿no? Eso sí. Bueno, Víctor, yo soy tu caso de espejo porque yo soy la única mujer y tengo 3 hermanos hombres. Pero yo creo que la adolescencia y la adolescencia técnicamente sí dura hasta los 21, ¿no? O sea, creo que esa es la época en la que eres susceptible a este tipo de dudas, ¿no? No tengo la menor idea de verdad si es cierto o no es cierto eso. O sea, no creo que si de verdad uno duda más su sexualidad durante la adolescencia, o será que uno recién está teniendo sexualidad durante la adolescencia. Víctor, ¿la gente duda más de su sexualidad en la adolescencia? No, en la adolescencia viene el despertar sexual, ¿no? Entonces, todas esas hormonas hacen que la orientación se reactive, ¿no? O sea, igual antes, o sea, uno no deja de ser sexual, ¿no? Pero en la adolescencia eso se exacerba, ¿no? Y uno tiene ya por lo menos el cuerpo y los medios intelectuales para buscar pareja o intentar buscar pareja, ¿no? Y tienes la presión de los pares para hacerlo, ¿no? Claro, pero lo que digo es que hay más crisis como que de orientación sexual en la adolescencia, es un mito, o sea, ¿por qué usualmente la gente tiene esta idea de que en la adolescencia es donde se dan más... algo así como que o sales o no sales del closet en la adolescencia? Yo también tengo esta idea y he escuchado muchas esta idea de que es como que si no sales del closet de la adolescencia, es como la adolescencia es la etapa crítica, ¿no? Yo sé que muchas veces muchos niños son homosexuales y saben que son homosexuales antes de la adolescencia, pero la adolescencia es la etapa. ¿Eso es cierto o es un mito? Sí, no, o sea, uno sabe desde antes, o sea, es difícil que uno, o sea, tendría que estar negando sus sentimientos por años y ya a la adolescencia descubrir que es homosexual, ¿no? Normalmente uno lo percibe desde antes, ¿no? Pero en la adolescencia es donde se pide que se ejerza la heterosexualidad, ¿no? Digamos, por presión cultural, ¿no? Entonces, los hombres tienen que salir con chicas, las chicas con hombres, y ahí está esta presión inclusive para tener enamorada o por deshacerte de la virginidad, etcétera, ¿no? Entonces, en este proceso es que muchos homosexuales fingen o quieren encajar o no quieren aceptar lo que están sintiendo y intentan ser heterosexuales y sin éxito, ¿no? Al final, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces, es recomendable que hay una educación sexual que combate estos prejuicios de la homosexualidad y de la transexualidad para que estos adolescentes puedan ejercer su orientación, ¿no? Y su identidad desde que son adolescentes, por lo menos, ¿no? Siguiente mensaje es de la G57. Es sobre la crianza de niños sin Dios y antifragilidad. Y es de NCPM. Dice: amigos de la GE, en la descripción del podcast, ¿podrían incluir un glosario de términos en inglés mencionados por Aurora? Por ejemplo, a los 43 minutos con 04 y a los 43 minutos con 46. Una breve explicación del significado de estos términos en el contexto de la conversación. Saludos. Ya, y lo que dijo Aurora en los 43 minutos con 04 era el término skin in the game. Skin in the game, que sería más o menos como tener el pellejo en juego, ¿no? Claro, ¿así se dice? ¿De verdad? O sea, básicamente es... jugarse el pellejo. Jugarse el pellejo, ¿no? O sea,
hacer lo que uno, digamos, comportarse de acuerdo a lo que uno manifiesta o lo que uno cree, ¿no? O arriesgar a algo si es que vas a pedir... Ay, ¿cómo rayos se dice? Es básicamente arriesgar algo, ¿no? Claro, tienes que Es arriesgar, arriesgar tienes algo. que estar... Por ejemplo, ahorita que hemos hablado del debate presidencial, ¿no? Ellos hablan de la educación pública, hablan de la salud pública, ¿no? Hablan de la seguridad pública, pero ninguno de ellos hacen uso de eso, ¿no? O sea, la gente que los presidentes y el área de trabajadores altos del Estado no tienen a sus hijos en colegios públicos, no se atienden en hospitales públicos y definitivamente no dependen de la seguridad pública porque tienen todo eso de privado. Claro. Entonces no tienen skin in the game. Tener skin in the game sería tener a tus hijos en un colegio En público. un colegio público, ¿no? Ir al seguro a atenderte, ¿no? Ese tipo de cosas. Para poder regularlo. O sea, si vas a regular algo que no te toca en nada, no lo vas a hacer con las mismas ganas, con la misma seriedad con la que regularías algo que sí te afecta directamente. Es como yo hago mi casa y hago cosas para mi casa porque yo vivo en mi casa, ¿no? Si voy a la casa de mi vecino, no me importa si su foco está roto, o sea, no, yo no vivo ahí, me voy completamente. Hay otro ejemplo bien interesante de Skin on the Game, por ejemplo, también aplicado al mundo de educación, en el cual dicen, ¿no? Ya, si yo voy a una universidad y yo pago, qué sé yo, 1.000 soles al mes durante los 5 años de carrera, ¿ya? Y yo salgo de la universidad y no consigo trabajo, entonces la universidad a la cual yo le pagué debería, no sé, financiarme algo, devolverme parte de la plata o algo así, ¿no? Entonces, la universidad que te está cobrando para prepararte para salir al mercado tendría skin on the game. En otras palabras, si tú no tienes éxito como profesional después de que ellos te prepararon, el que te preparó debe asumir un costo también, no solamente tú, ¿no? Pucha, pero eso me suena que eso haría que los exámenes serían mucho más difícil porque la universidad solamente te dejaría probar si es que estás seguro, porque tú puedes pagar todo lo que quieras, pero puedes ser una bestia, ¿no? Entonces no te va a dejar aprobar porque sabe que si no consigues chamba por otras Pero razones, está bien, pues. claro, no te deja aprobar, ¿no? Claro. Eso haría que De valga hecho, más. Oye, pero de hecho, sin ir muy lejos, la uni hace eso, ¿no? O sea, la cantidad de gente que de verdad prueba los cursos de la uni en la primera o que sacan nota más allá de 2 es bajísima. Y la uni no tiene skin in the No, game. pero yo he visto un montón de choferes de taxi ingenieros de la uni. Y entonces ahí la uni... Pero ¿cuánto gana un chofer de taxi? De repente, no sé, yo creo que gana más que yo, por lo menos, ¿eh? O sea, trabajarán 14 horas al día, pero... No, pero por eso no tienes, o sea, no hace falta un título universitario de la uni para ser chofer de taxi, pues. Bueno, Sí, de hecho tenemos que dedicarle un programa entero los choferes de al taxi. concepto de el skin in the game. sí. Otra cosa es, Claro. otro ejercicio mental es... Al lenguaje de Aurora hay que dedicarle un programa entero. No. Ya, yo tengo el disclaimer que ya lo he hecho antes, y es que, chicos, nosotros usamos palabras en español que no necesariamente son las palabras del vocabulario normal o cotidiano del promedio de las personas, y las personas, como es español, no pretenden que en cada momento estemos definiendo nuestras palabras, porque pueden entrar al diccionario de la Real Academia o cualquier diccionario bruño que tengan al costado y buscar la palabra. Entonces yo creo que para muchos términos, para este no, porque ya me enteré que sí existe en español, el tener el pellejo en juego, jugarse el pellejo. También pueden hacer lo mismo, ¿no? Si escuchan realmente, entran a Google, googlean, ¿no? Su palabrita mientras están haciendo otras cosas y se enteran de la cuestión. Otra cosa es que yo en el cuerpo de los posts de la guía escéptica pongo enlaces sobre los temas que estamos conversando. Y de hecho, bueno, en SPM sí los ve, porque en SPM yo sé que revisa los enlaces de la guía escéptica. Ese es mi disclaimer. En otras palabras, no molesten a Aurora con definiciones, por favor. Bueno, yo soy de la política de intentar traducir. Yo sé que es más complicado, a veces no hay la traducción. Y si no hay, la inventamos, pues, ¿no? La inventamos y ya que nuestra definición sea o se convierta, inclusive se puede convertir en la dominante, cuando ya el mundo de habla hispana comienza a utilizar conceptos que comenzaron en el mundo anglosajón, ¿no? Bueno, podemos hacer un programa. Ya hicimos un programa con el lingüista y Luis Miguel, entonces ya sabemos que en realidad, o sea, yo también he sido una grammar nazi en algún momento de mi vida, ¿no? Pero eso de ponerse, de que... Yo sé que en SPM no lo dijo con esa intención, ¿ya? Pero eso de ponerse a no querer decir tal o cual palabra porque es de otro idioma, eso haría que el lenguaje se estanque, ¿no? Bueno, pero había otro término.
Y el otro término era random shit. ¿Tú por qué has dicho esto, Aurora? ¿Qué cosa es random shit? Se traduce como cuestiones aleatorias. Cuestiones aleatorias. Muy bien. Contingencias. Contingencias, excelente. En buen francés, en francés. O más bien incontingencias. Tiene una muy bonita traducción. Pero claro, son cosas sobre las cuales no tenemos absolutamente ningún control. Y ahorita van a venir los deterministas a decirme que absolutamente sobre nada tenemos control, ¿no? Sí, Víctor. Pero, o sea, son las cosas sobre las cuales no solamente no tenemos ningún control, sino que no podríamos haberlas previsto, ¿no? Aurora, ¿por qué no hablamos sobre la incontingencia? O la Ya. incontinencia. Hay Ya. todo un libro de Aristóteles de la ética, de los 10 libros de la ética, no es lo que piensan, no es la incontinencia urinaria, es la incontinencia moral. ¿Ya? Aristóteles escribió 10 libros, o sea, la ética está compuesta por 10 libros, ¿no? Y uno de los libros, creo que es el libro 7, es específicamente de la incontinencia, ¿no? Digamos, de la incapacidad de razonar y de hacerlo razonado, sino simplemente de guiarse de las emociones, ¿no? Entonces el incontinente puede pensar racionalmente, pero en el momento de debilidad cae la razón y simplemente se emociona y come tortas a pesar de ser diabético, o viola una niña a pesar de que está mal, y de ahí al día siguiente se arrepiente, ¿no? Y se reconstruye la razón y uno tiene esa capacidad de arrepentirse, pero nuevamente cae, ¿no? Y es una especie de circuito, ¿no? Entonces es interesante hablar de la incontinencia. Sí, lo voy a anotar como tema, pero a la mente se me vienen dos cosas. Uno, los premios Darwin, ¿no? Que se le dan a la gente que que es tan estúpida que se retira de la piscina genética por las estupideces que hace. No, o sea, un diabético que coma azúcar hasta morir, chévere, se retiró sus genes, ¿no? De la piscina genética. Y ahorita que era el otro tema que quería hablar. No, que ¿cuál sería el beneficio evolutivo de la incontinencia moral? De repente hay uno, ¿no? O de repente es un error, es un glitch del sistema. Si es que estás casado, por ejemplo, y le sacas la vuelta a tu esposa y dejas embarazada al amante, ahí estás esparciendo tus genes, ¿no? Entonces es una especie de trampa evolutiva. Bueno, vamos con el siguiente mensaje. Siguiente mensaje. Es sin podcast específico, no hace referencia a ningún programa especial. Es de Quique y dice: hola, solo quería comentar lo que opino sobre el financiamiento a las ciencias básicas. A ver qué opinan. Feynman soltó esta frase bien paja. Physics is like sex. Sure, it may give some practical results, but that's not why we do it. Y creo que resume perfectamente el caso de las ciencias básicas y la mate pura. Por ahí Víctor dijo algo así como que invertir en ciencias básicas produce mucha tecnología que puede ser aplicada en el futuro. Ese es el argumento que usan muchos científicos a la hora de escribir proposals para vender sus ideas. Pero me parece que no es un buen argumento, ya que la cantidad de desarrollos tecnológicos accidentales son muy pequeñas en comparación a la inversión puesta en el proyecto. Imagina que mañana le cortan el financiamiento a las ciencias básicas y mate pura y se las pongan a las ciencias aplicadas y mate aplicada. Realmente sería mucho más eficiente para la sociedad. Otro argumento que suelen utilizar es el de la correlación entre inversión en ciencia básica y desarrollo económico. Pero esto solo es correlación, no causalidad. Me parece que la causalidad ocurre para el otro lado. Cuando tienes desarrollo económico, luego suele mejorar la inversión en ciencia básica. Si por ejemplo mañana haces que el gobierno de Somalia invierta el 10% en ciencia básica, el país explota. Hasta donde he podido ver, la única motivación para la ciencia básica es prestigio, especialmente en el caso de las universidades. No creo que sea justo para la sociedad invertir en exploración espacial o aceleradores de partículas o física de procesos turbulentos en el espacio cercano a la Tierra, etc. Yo feliz que lo sigan haciendo, pero no creo que sea lo más eficiente para la, entre comillas, justicia social. Luego, Aurora dijo que ser completamente utilitarista lleva a que todos seamos malos.
porque siempre estaríamos dejando de hacer algo para ayudar a algún necesitado. Me parece que esto parte de un supuesto muy fuerte, que lo bueno es cuidar el bienestar social, lo cual no me parece muy eficiente. Probablemente si se construye la moral alrededor del bienestar del individuo, no sea necesariamente malo no velar por el necesitado, en tanto no pese más que tu propia felicidad. Sorry por el correo tan largo. Bueno, el primer comentario debería ser acerca de la inversión en ciencia básica, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, sí, yo lo que pienso es que, o sea, tiene razón, ¿no? A la hora que tú inviertes en física aplicada, en cualquier ciencia aplicada, obtienes resultados. Y los resultados los obtienes porque estás utilizando teorías o leyes que se han descubierto en la ciencia básica, ¿no? Por ejemplo, no sé, las leyes del magnetismo o de la gravitación universal, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿por qué los científicos están interesados en medir esas ondas gravitacionales que generan agujeros negros supermasivos, ¿no? Están interesados, ¿por qué? Porque quieren confirmar la existencia de ondas gravitacionales, y parece que ese es el caso, porque si es que existen esas ondas, también existe el gravitón, ¿no? El gravitón todavía no se ha detectado, no tiene que existir una partícula que cargue la onda gravitatoria, ¿no? Y eso, claro, no puedes tú predecir qué tecnologías podría generar en el futuro, ¿no? Es difícil predecir, porque no se sabe, porque todavía no se conoce, ¿no? Pero de todas maneras un cambio, o sea, un descubrimiento de una de estas leyes va a generar mucho más ciencia aplicada y mucho más tecnología que solamente la aplicación de un tipo de tecnología. No sé si me entienden. Ahora, solamente quiero hacer la acotación de hay un dibujo de SMBC Comics en el que el primer panel es como que un empleado del Estado entrevistando a un abogado de la ciencia, no un science advocate, que dice, bueno, ¿y para qué va a servir el proyecto de investigación? Y él dice, bueno, el proyecto de investigación tiene un montón de como que de resultados positivos en la tecnología, en el desarrollo, del bienestar de la sociedad, bla, bla, bla. Y después el otro panel es la misma persona, pero preguntando a un científico, ¿no? Y el científico le dice, bueno, entonces, ¿para qué quiere el proyecto? Y él dice, porque sí. Porque quiero. Y eso es lo que dijo él sobre Feynman, ¿no? Que muchas veces, o sea, claro, nosotros abogamos por el financiamiento y todo eso, y podemos dar un montón de razones, ¿no? Que sí, que el desarrollo de la ciencia y la educación es del bienestar de la sociedad y todo, pero en realidad creo que los que están ahí es la motivación en sí misma, ¿no? Es el estudio en sí mismo. ¿Tú qué dices, matemático? Bueno, yo en este caso tengo skin in the game. ¿Qué tienes que ver? ¿Qué aplicación, qué de bien a la sociedad le hace tu trabajo en matemáticas? Bueno, yo estoy encargado de la armonía del pensamiento y etcétera, ¿no? No, pero sí, puede ser que yo también le doy la razón en eso, ¿no? De hecho está vinculado con lo del altruismo efectivo, ¿no? En dónde hay que invertir la plata, esa es la vaina. Bueno, sí. Algo que puede generar más bienestar. Claro, lo que pasa es que el conocimiento en sí ya es bienestar, pues, ¿no? O sea, tampoco hay que buscarle muchas vueltas. O sea, que la humanidad logre tener mayor conocimiento ya es en sí mayor bienestar. O sea, evidentemente no a todo el mundo le interesa saber más, pues, pero hay una buena porción de la humanidad que sí está interesada y ya ahí se genera el bienestar. Yo pienso que hay dos lados al tema también. O sea, por un lado, si uno ve la promoción de la ciencia como una inversión en términos de que la gente tome mejores decisiones o que la gente, digamos, tenga una idea un poco más clara de cómo funciona la realidad, yo pienso que eso es útil, ¿no? O sea, somos todo el tiempo víctimas de decisiones de terceros que son informadas por pseudociencia o mala calidad de conocimiento o supersticiones. Entonces, por ese lado, si vemos a la ciencia como una herramienta para responder preguntas y hay un rol en los sistemas educativos de promoción, de promocionar ese tipo de actitud hacia la realidad, yo creo que es positivo, ¿no? Pero por otro lado, a la hora de hablar de destinar recursos para impulsar la ciencia, lo que tiene más sentido, creo yo, es basarse en este principio que dice que la madre de la innovación es la necesidad, ¿no? Ver qué tipo de necesidades puntuales tiene un país en base pues, a consulta de diferentes grupos de interés
y una vez que se definen cuáles son los principales problemas del país, tratar de buscar que se fomente la investigación en resolver esos temas en particular, ¿no? En vez de simplemente promocionar la ciencia en general y ver si sale algo útil de ahí. ¿Qué estaba diciendo? Que sí hay que otorgar más fondos a lo que se tenga énfasis, pero también hay que recordar que muchos avances de la ciencia han sido también aleatorios, han sido como que un side effect, como un efecto casual de como otros, random shit. como de otros desarrollos, ¿no? Estás buscando la cura estás buscando una vacuna para tal cosa y de casualidad probando cosas descubriste una pastilla que va a servir para otro. Así pasa en matemáticas también, figúrate. Lo sé, o sea, lo sé. el teorema de Fermat, como que 500 años sin resolver, y por ahí, dándole la vuelta por otro lado, plum, se resolvió. Sí. ¿Por qué nadie pide que Julio defina plum? O sea, a mí me piden que defina randoche, pero Julio dice plum y nadie dice nada, ¿no? Bueno, pero sí, o sea, por ahí hay que darle también espacio a todo, ¿no? Para no perder eso, para no perder las contingencias aleatorias. Yo sí estoy de acuerdo, o sea, yo sí creo que, o sea, que de hecho, es más, yo estoy sesgado hacia ese escenario en el cual se estudia ciencia por la ciencia, y yo estudio ciencia pura, y eventualmente salen cosas interesantes, ¿no? Pero por otro lado, o sea, no es coincidencia que el lugar donde haya tecnologías de riego más sofisticadas en el planeta sea en Israel y no en Iquitos, ¿no? O sea, donde hay agua. Entonces, digamos que cuando tienes muy claro, cuando tienes un incentivo fuerte por entender, y si tienes a una especie de estructura organizacional o de instituciones en un país bien puestas, podrías en teoría buscar canalizar la aplicación de la ciencia a esas cosas puntuales. Tendría más sentido, ¿no? Sí, mira Jorge, quería comentar sobre por qué invertir tanto en ciencias básicas si es que mucho sucede por azar, ¿no? A veces son accidentes, pero son accidentes que ocurren en un contexto. O sea, a veces aparece un componente químico nuevo o una luz donde no debería, un tipo de radiación extraña y dices, uy, ¿qué pasó acá, no? Pero eso ha pasado muchas veces, o sea, ha habido refracción de la luz, ha habido estos fenómenos naturales toda la vida, pero la gente, como no tenían la teoría básica en la cabeza, como no apareció en un contexto que se pueda observar, entonces simplemente el descubrimiento nunca se dio. Entonces tiene que haber este flujo entre teoría y práctica. Sin la teoría, la práctica pues no tiene nuevas fórmulas y nuevas guías, ¿no? Y sin la práctica, pues la teoría no se revalida y se fortalece, o se viene abajo y aparece una nueva, ¿no? No solo eso, Víctor, o sea, las epifanías acerca de teorías o explicaciones de la realidad no son completamente aleatorias, o sea, ¿a cuánta gente le cae una manzana en la cabeza y no salió la teoría de la gravedad, no? O sea, estas epifanías no sé, cuando se descubre la penicilina, o sea, esas interpretaciones de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido se incuban luego de que la persona ha tenido formación previa en ciencia, ¿no? O sea, si no, no se le habría ocurrido una hipótesis. Buen punto, ¿no? Sí. Sobre lo último, lo del sistema utilitarista, claro, todos somos malos, no malos, pero todos evitamos hacer algo bueno, siempre y cuando te bases o partas de ser utilitarista, ¿no? Si partes de otro tipo de moral, obviamente no se cumple. ¿Por qué me miras así? Porque voy a dejar de ser utilitarista y voy a ser bueno, pues. Claro, sí. Es que lastimosamente sí, porque no tenemos manera de... O sea, sigue siendo un poquito subjetivo, ¿no? O sea, hay cosas que son objetivas, podrías decir que hay cosas que son objetivamente malas, como si matas a un perro que acabas de ver solamente porque sí, ¿no? Pero hay cosas que están en esta gran área gris sobre el hecho de si podemos decirte malo o si podemos catalogarte como alguien que no queremos como parte de nuestra sociedad por el hecho de que no rescataste un perro que estaba a 100 metros de ti, ¿no? O sea, hay áreas grises. Bueno, sobre eso también nos tenemos que expandir. De hecho, yo había propuesto tener un programa sobre ética de la virtud. Bueno, podemos mezclarlo también, sí, pues, ¿no? Con otras teorías éticas. Sí, vamos a tener un programa sobre eso. Pero yo quisiera en realidad tener, o por lo menos 2 por programa, ¿ya? No muchas teorías al mismo tiempo. Como podemos hacer... Tres, ¿no? 3. Deontológica, consecuencialista y ética de la virtud, ¿no? Yeah. No, a ver, Víctor, esas, brevemente nada más, esas ¿qué son? ¿Son teorías éticas? ¿Cómo se le llama? ¿Se le llama éticas?
¿Cuál es el término correcto para decirle esas cosas? Le puedes llamar teorías éticas o teorías metaéticas también. Hay unos autores como Voss, por ejemplo, que le llaman metaéticas porque en realidad, digamos, pues, yo le llamo ética nomás, ¿no? Porque la ética tiene una parte teórica y otra parte práctica o normativa, si quieres, ¿no? Pero dentro de la parte teórica están las teorías cognitivas y no cognitivas, ¿no? Las cognitivas son las que admiten cierto razonamiento. Y las no cognitivas es como el emotivismo, que es lo que se siente bien, está bien y punto, ¿no? Y dentro de las cognitivas se dividen entre universalistas y relativistas. En las relativistas tienes la teoría del mandato divino, que es la que aparece en todas las religiones, o el subjetivismo ético, el relativismo en general, ¿no? Cultural, todo eso. Y dentro de las teorías universalistas están las que más me interesan, ¿no? Que son el utilitarismo de Stuart Mill, la deontología con Emmanuel Kant, ¿no? Que ese fue el que comenzó con esa. Está la ética de la virtud, que es de Aristóteles, básicamente. Está la ciencia de la moral de Sam Harris, por ejemplo, que es una ética supuestamente basada en ciencia. Está digamos, el altruismo biológico, por ejemplo, ¿no? También. Y así, ¿no? Entonces es interesante porque esas éticas plantean principios que en teoría son universales, que deberían de aplicar a todos en tanto seres humanos. Y en parte es lo que esperan las organizaciones internacionales por los derechos humanos, ¿no? Esperan aplicar algún tipo de esta ética utilitarista y a veces darse, digamos, el derecho de decir que algunas culturas están equivocadas, ¿no? Ujú. En algunas prácticas. Sí. Bueno, sí, eso es un Ok. tema extenso que vamos a tratar en otro programa. Muy bien, ¿vamos al siguiente ¿Siguiente mensaje? mensaje? Ya. Es de Quique y dice: Hola, acabo de terminar de oír el podcast 37. No sé mucho del tema. Este podcast estamos hablando sobre veganismo, ¿no? Veganismo. No sé mucho del tema, pero me parece que cuando discutían sobre el sustento moral del veganismo, pasaron muy deprisa sobre el supuesto de que los animales son capaces de sufrir. No digo que no puedan, es solo que me parecería algo tan sorprendente que hasta ahora la evidencia que he encontrado al respecto no me ha terminado de convencer. Probablemente me equivoco, pero creo que para que se pueda decir que un individuo está sufriendo, este individuo tiene que saber que es él mismo. Si no, sería como un robot, que por muy compleja que sea su dinámica, no podemos decir que a buenas a primera que sabe que sufre. Y si no sabe que sufre, no deberíamos admitir que ese estímulo no ocurre en, entre comillas, alguien. De nuevo, quizá estoy pasando algo por alto, pero creo que el hecho que algunos animales presenten desarrollo cerebral avanzado o similitud genética con los humanos o comportamiento muy complejo no es suficiente para concluir que puedan saber su sufrimiento. No parece ser tan complicado pensar en un robot que tenga conductas similares a las de una vaca, mientras que en el caso de un humano, creo que, como diría Dennett, estamos aún en el estado de misterio. Ujú. Sí, yo creo que tiene algo de razón en el sentido de que sí, para poder sufrir, para tener esa capacidad, tendría que haber una capacidad de autopercepción, ¿no? Y me parece que en realidad son muy pocos los simios que tienen esa capacidad. En realidad los monos no se autoperciben, ¿no? O sea, no sienten que son una persona, digamos. Eso se ha determinado experimentalmente, ¿no? Pero yo creo que los veganos en realidad no apuntan ahí. O sea, no comen animales no porque piensan que van a sufrir, sino porque saben que tienen dolor, ¿no? Es una cuestión distinta, ¿no? O sea, no es por el sufrimiento, sino por el simple dolor. Sí, o me equivoco ahí, a veganos del grupo. Sí. Pues por otro lado, a mí me queda la duda del errar en lo cierto. Es como yo tampoco estoy segura de si ustedes tienen sufrimiento, ¿no? O sea, a mí nada más segura que ustedes lo tengan. O sea, yo sé que hay muchos... O sea, yo sé que el hecho de ser humanos es posible que lo tengan, pero a lo mejor tienen una especie de ¿Cómo sabes que somos humanos? anomalía. Bueno, ni siquiera sé si estoy despierta, ¿no? Pero eh, asumiendo que el Big Bang se dio, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Es que estoy yendo para atrás, ¿no? Ni siquiera sé si estoy despierta, tampoco sé si existo, tampoco sé si bla, bla, entonces voy hacia atrás. Es un chiste, bueno. Entonces, asumiendo un montón de cosas, asumimos por el lado bueno, ¿no? Asumimos por errar por lo correcto. O sea, porque yo también le doy un pequeño espacio al hecho de que de verdad no sufran, ¿no?
No, o sea, yo creo que el sufrimiento como reflexión sobre el dolor que se ha tenido, me parece difícil que exista. No lo veo así porque... En los animales no humanos. Claro, porque parece que todo se les pasa al toque. O sea, como que sí, les duele algo, pero después de un rato ya están como si nada, ¿no? Ya, pero... Ya. Pero a eso creo que es referencia, que no hay sufrimiento de, uy, cómo... Oigan, pero ¿han visto ustedes alguna vez un perro traumado? Un perro al que lo golpean, así como en los niños justamente, traumados. ya, el perro vendría a ser la excepción, porque, por lo menos para Daniel Dennett, ¿no? Que en el libro Kinds of Minds se explica eso, ¿no? Que el perro ha sido un animal seleccionado artificialmente justamente para tener características humanas, ¿no? Y que para él sería quizás el único animal con una capacidad de sufrimiento similar a la humana, ¿no? Pero por otro lado es el único... Para abajo sería mucho más difícil encontrar animales con esa capacidad, ¿no? Ya, pero por otro lado el perro también sucede, claro, ha sido seleccionado, pero también es el único con el cual tenemos encuentros repetidos de esa manera para poder darnos cuenta, ¿no? O sea, los perros conviven con los seres humanos, conviven casi como las palomas conviven, pero con una relación diferente, ¿no? Me refiero a que la misma cantidad. O sea, los perros tienen traumas psicológicos, yo creo que tienen traumas psicológicos como los tienen los niños. Si tú a un cachorro de chiquito lo maltratas, va a generar la misma desconfianza que genera un niño maltratado, ¿no? Va a generar los mismos, no los mismos exactamente, estoy exagerando, similares. Y tal vez no lo podemos hacer con el resto de especies o muchos otros mamíferos, porque simplemente no lo podemos hacer, pero tal vez sí, estoy especulando mucho, pero tal vez sí los sean capaces de desarrollarlo, ¿no? Yo lo que pensé, no sé si este experimento les parece relevante, pero a ustedes le dicen ya, ¿saben qué? Se van a ir de viaje a Cabo San Lucas, a México, se van a ir a la playa por una semana, ¿ya? Pero cuando regresen no van a recordar nada, ¿ya? O sea, no van a tener la memoria de que han ido a ningún lado. O sea, eso no haría menos placenteras las vacaciones, claro, a las que te vas a ir. No sé si les parece relevante. Ese eso no sé dónde lo he escuchado. Creo que también es una charla de Dennett. Es el yo que vive versus el yo que recuerda. Sí, claro, sí. Sí, o sea, el yo que vive y el yo que recuerda están en conflicto. Por ejemplo, el yo que recuerda es el que quiere tomar un montón de fotos con tu celular mientras estás de viaje, ¿no? Porque estás pensando, o sea, vas a recordar el viaje, pero el yo que vive es el que está en el momento disfrutando de lo que está sucediendo. Claro. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con los animales? Que de la misma forma como el placer, mientras está sucediendo, igual no lo quieres evitar, sino igual te irías a las vacaciones. Claro, entonces igual del mismo no quisieras sufrir y después no recordarlo, como que... De hecho, también... Sí lo minora un poco, ¿no? Sí lo minora, pero... También existe ese experimento, ¿ah? Si dejarías que te pase algo muy horrible siempre y cuando no lo vas a recordar después. Y sí, claro, o sea, el hecho de que de repente no puedas reflexionar, en ese momento estás causando sufrimiento. Yo creo que el tema del veganismo lo podemos volver a tocar con otro invitado intentando tocarlo más desde el punto de vista moral, así a secas, ¿no? Yo creo igual que, como Víctor dijo, claro, hay una moral universal y yo creo que esa va como que avanzando en la civilización, en las culturas humanas, ¿no? Y ahorita no somos, como que globalmente, como humanidad alrededor del mundo, no tenemos una moral hegemónica, o sea, como todas las culturas no tienen una moral hegemónica, y en este tema mucho menos, ¿no? O sea, como dije en el programa antepasado, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en si la madre, si una mujer es dueña de su cuerpo, y nos vamos a poner de acuerdo en los otros animales, ¿no? Ya, pero no quedó claro si los veganos no consumen productos animales por el sufrimiento o por otro motivo. Yo creo que cuando dices los veganos hay un error también, ¿no? O sea, vegano es aquel que se abstiene de consumir productos animales. Usualmente viene acompañada de la ideología, que casi todos parten de Peter Singer, pero yo creo que cada uno tiene su propia filosofía, ¿no? Hay veganos por miles de razones, ¿no? Hay veganos magufos que creen que están limpiando su aura no comiendo alimentos animales, ¿no? Que hay veganos que lo hacen para, qué sé yo, para limpiarse el colon o cosas así. No hay un punto en común entre todos. Yo creo que el punto en común es el intentar o el creer. Sí, creo que el punto común es la creencia, el creer que están reduciendo el sufrimiento en general. Creo, espero. De manera extendida, o sea, dolor. De manera extendida, sí, dolor. Ya, el dolor. Sí.
O sea, dolor cae dentro de sufrimiento, ¿no? Ya, sí, está bien. Claro, ese es un tema que yo quería también mencionar. O sea, una cosa es la reacción del sistema nervioso a un estímulo conocido como dolor, ¿no? Temperatura, presión, qué sé yo. Y otra cosa es la parte un poco más, digamos, cognitiva del sufrimiento, ¿no? Que es ansiedad. Para el caso de los perros, por ejemplo, el perro es un ejemplo de un animal que ha evolucionado para poder leernos, ¿no? O sea, tú puedes controlar un perro con tono de voz, con lenguaje corporal, y el perro sabe si está en buenos o malos términos con la persona, porque había un incentivo evolutivo para que el perro sepa leer y serle útil, o en todo caso no interferir con el hombre, ¿no? Entonces, pasan las generaciones y tienes un perro que, entre comillas, es un poco empático contigo. Pero si es que tú a un perro, por ejemplo, lo tratas mal, claro, le hace generar dolor, de repente va a sufrir mientras lo tratas mal, pero si es que te vas y no te ven 6 horas, yo no creo que el perro esté sentado anticipando que vas a venir y que esté por lo tanto sufriendo, anticipando el golpe futuro. Yo creo que si es que no está el estímulo, no sufres, y si estás, sufres. Y pienso que eso trae a colación toda otra escala o dimensión del sufrimiento, que es cuando tienes conciencia, cuando tienes miedo a la incertidumbre, ¿no? Mira, yo he leído reportes no muy rigurosos sobre perros que sí presentan ansiedad previa a lo que tú dices que no podría pasar así, pero los he leído como anécdotas. O sea, no, de hecho no me pondría a decir que está probado ni nada de eso, ¿no? Ya. El siguiente mensaje de Roger Martínez. Saludos a todos los panelistas. Hace poco me topé con su podcast. Es muy bueno, aunque también tengo algunas críticas. Pero en general es muy bueno y los felicito. Espero sigan así, ya que somos muchos los jóvenes peruanos que buscamos un lugar en el cual exponer y poner a prueba nuestros pensamientos. Postdata. Me enteré que a fines del año pasado estuvieron en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Espero regresen pronto. Yeah. Bueno, gracias. Y esperamos las críticas. Sí. De hecho quisiera también que nos den más críticas, ¿no? Sí, y justamente está bien lo que dicen, ¿no? Un lugar en el cual exponer y poner a prueba nuestros pensamientos. Sí. Me gustó lo que dijo. Sí. Porque es como si que los pensamientos estuvieran pasando pruebas, pues, claro, justamente, sí. ¿no? Sí, los sí. memes así como compitiendo. Sí, tienen que estar compitiendo. Tienen que ser debate cada domingo. O el día que escuchen la guía escéptica. ¿Por qué es tan difícil poner a prueba los pensamientos, ¿no? Porque es incómodo. Es incómodo, claro, y yo creo que en realidad eso es porque nosotros somos los pensamientos, o sea, lo que nosotros llamamos conciencia, en realidad, o el yo, ¿no? Es ilusorio, en realidad eso emerge a raíz de los pensamientos. ¿No les parece? O sea, tú al ir contra tus pensamientos estás yendo de alguna manera contra la idea que tienes de ti mismo, ¿no? Sí. De hecho sí, eso es parte de la disonancia, ¿no? Y sí, estuvimos en la Universidad Nacional Federico Villarreal. No sé si este año habrá más eventos, tal vez. Bueno, el penúltimo mensaje es el siguiente, que lo he tenido en realidad hace mucho tiempo almacenado. Es de Joseph Paiguet, que dice algo publicado sobre Kübler-Ross. Gracias. Y no sé si ustedes han escuchado, ¿sí?, sobre el modelo de Kübler-Ross, que es el modelo de las etapas por las que se pasa después de un episodio de trauma, que son las 5 etapas por las que se pasa, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Que sí, creo que sí están imbuidos en la cultura popular, ¿no? Creo que nosotros de alguna manera se tocan estos temas, que son las 5 etapas por las cuales se pasa. Mira, yo sí lo he escuchado, pero igual me imagino que es un tema también un poco arbitrario, ¿no? O sea, sí me parece que tiene sentido pensar que las personas, que un Homo sapiens pasa por etapas más o menos similares entre que recibe un trauma fuerte y entre que regresa a la normalidad. Ahí, cómo compartimentalizas cada una de las fases y le pones nombre es un tema más arbitrario, creo. Claro, también supongo que te podrías saltar algunas fases, ¿no? O sea, de repente la gente que escucha la guía escéptica no pasa por negación. De repente, son hiperracionales, ¿no? Aceptan las cosas que vienen de verdad. Claro, o sea, puede ser más algo descriptivo, ¿no? No que necesariamente la gente vaya a pasar por esas etapas. Yo creo que es una especie de guía. claro. Y ahora vamos con el último mensaje, que es el siguiente.
¿Quieres espiar una conversación de WhatsApp? Existe una aplicación excelente y con ella podrás hackear y espiar cualquier WhatsApp, el de tu novio, enemigos, etc. Sonrisa. La aplicación la encontrarás en mi perfil. Sonrisa. Entra y cuéntanos si te funcionó. Y ese mensaje nos ha aparecido por diferentes escuchas, fíjense ustedes, en casi todos los posts de la guía escéptica. Para que vean lo popular que es este pensamiento. ¿En serio? Wow. O sea, en el último post de la guía escéptica, como 4 personas spamearon eso. Los eliminé así, y después en el penúltimo. Y después en el último también. De repente también han puesto en otros y no me he fijado, porque yo no reviso todos los posts, solamente reviso los últimos. Y sí, es spam. Spam. También podemos hacer un programa sobre Monty Python. Todo un programa. Es que tengo planeado en la lista hacer un programa sobre humor. Pero hasta ahora no se me ocurre la manera en la que podamos hacerlo bien y que no sea una porquería. Bueno. Aurora, sobre Monty Python había no sé qué integrante de Monty Python hizo una ilustración muy interesante acerca de cómo promover creatividad, ¿no? Aparentemente hay cosas que hacen muchos de los comediantes más exitosos, y estas cosas que hacen tienen un impacto en su capacidad de ser creativos y crear, pues, digamos, diseñar actuaciones o guiones graciosos. Entonces, no sé, de repente podríamos también ver el tema de creatividad. La creatividad es automática, espontánea, se puede incubar, no sé. ¿No? Sí, es un buen tema. Claro. Lo voy a tener en mi banco de temas. Yo tengo un banco de temas para la guía escéptica. Oye, ¿y qué cosas más o menos hacen? Lo que recuerdo haber leído es que él tenía un ambiente propio privado, en la cual te sentabas y no hacías nada, tratabas de poner la mente en blanco, un lugar que sea, digamos, como que donde tú te sientas muy seguro, un ambiente privado tuyo donde estés cómodo. Y tenía mucho que ver con rutina también, si recuerdo bien, era mantener una rutina constante siempre y forzarte tú a meterte en este espacio y a estar en contacto con tus pensamientos solo, ¿no? Por una cantidad de tiempo. Algo así. Esa es la rutina, yo lo he escuchado varias veces, yo también intento aplicarla, y lo he escuchado también como eso de desgaste mental. El hecho de mantener una rutina evita que tengas desgaste mental porque ya no te preocupas por tomar decisiones o por usar potencia mental por decidir cosas que no son tan importantes pero que usualmente nos cuesta decidir. No sé, si todos los lunes comes lenteja, ya no tienes que preocuparte qué cosa voy a comer, ¿no? Si todos los lunes haces lo mismo a tal hora, ya no te estás preocupando, y eso deja más potencia mental para usar en otras cosas. Claro. ¿No? Por eso todos anden así con el mismo pantalón y la misma camisa todos los días, ¿no? Coman lo mismo y ya. Van a ser las cosas más creativas de todos los días. Bueno, así concluye la edición 60 de la guía escéptica. Escúchenos en la página o en iVoox o en iTunes. Síganos en Facebook, en Twitter. Suscríbanse igual a YouTube porque ya vienen los videos. Y escríbanos y sean felices. Nos vemos en la siguiente. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Sí, y voten a conciencia. Vicien a conciencia. Y si dibujan cosas graciosas, mándenos las fotos. Mira, chao. ¿Saben que si hacen una X grandaza y la intersección cae en la foto y ya votaron por ese candidato, ¿no? Sí, ¿verdad? Julio es miembro de mesa. Ah, sí, voy a ser miembro de mesa. Sí, yo soy suplente. Ya, y Bueno, eso es todo. Ya, chao. Chao. Bueno, chao. Chao, que la vea bien. Chao, nos vemos. Listo. Oye, yo me doy cuenta, yo sigo grabando y me va a parar, ¿ya?